Buenos días, ¿qué tal? ¿Hay alguien que se dedique a ejecutar diseño o arquitectura en la sala? ¿Hay algún diseñador o diseñadora o arquitecto o arquitecta que levante la mano? Ninguno. 1, 2, 3. ¿Y hay alguien que consuma diseño o arquitectura, que sea usuario de diseño y de la arquitectura? Espero que todos levantéis la mano, porque todos utilizamos objetos y vivimos en espacios. Mi ponencia de hoy se llama Podemos construir desde lo que sentimos. Y mi gran duda es por qué las personas que hemos estudiado diseño y arquitectura sabemos más de esto que de esto, cuando realmente este es el denominador común de todos los proyectos. Esta duda me inundó por primera vez cuando estaba en segundo de carrera y tuve que realizar un ejercicio en el que me enfrenté a esta casa de aquí, que es la casa de vidrio de Lina Bobardi, una arquitecta brasileña maravillosa, fantástica. Y en el ejercicio nos proponían que hiciéramos una modificación en la casa o en los entornos de la casa para una persona, en mi caso, que no tuviera visión. Yo estudiaba la casa y cuanto más la estudiaba y más la veía, más visual la sentía. Y realmente el problema que tenía era que me daba mucha pena que mi cliente, mi usuario, no iba a poder disfrutar de esas cualidades visuales. Seguía estudiando la casa para ver qué podía hacer y me di cuenta que podía traducir estos estímulos visuales en estímulos auditivos y hacer sinónimos entre lo que pasa a nivel visual y lo que pasa a nivel auditivo. Así realicé un pabellón, diseñé un pequeño pabellón en el que esta sensación del espacio pues era la misma, aunque la geometría del edificio era distinta. Pero mis profesores no lo entendieron, porque veían muros, veían un lenguaje arquitectónico. Ellos no veían lo que yo contaba con las palabras. Y me di cuenta que en la carrera no me estaban dando las herramientas para hablar el lenguaje que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con la experiencia. Porque estudiábamos a las personas como si fueran objetos inertes. No estudiábamos las sensaciones, las emociones, las percepciones cambiantes a lo largo del día. Y ahí, segundo de carrera, empezaron todas las preguntas. ¿Cómo sentimos el espacio? ¿Por qué a veces corremos y a veces vamos más lento? ¿Por qué una ciudad más densa me hace caminar a una velocidad distinta que un pueblo pequeño? ¿Por qué si voy cargada pienso que mi objetivo está más lejos? Todas las respuestas me llevaban siempre al mismo sitio, a la neurociencia, al funcionamiento del cuerpo. Y honestamente es un camino que evité, porque bastante complicada era ya la carrera como para ponerme a estudiar neurociencia. Así que hasta que no terminé, en el año 2014, no me matriculé en neurociencia y percepción y fue cuando empecé a encontrar respuestas. No solo aprendí cómo funcionan las neuronas, la glía, el sistema nervioso central y periférico, sino que aprendí cosas maravillosas y superútiles, como que tenemos un tipo específico de neuronas, las neuronas espejo, que se activan no solo cuando ejecutamos una acción, sino cuando vemos que alguien la ejecuta. Esta es una de las bases del aprendizaje y de la empatía. Gracias a estas neuronas podemos desarrollarnos en comunidad. Según iba estudiando, aprendía también que en el córtex somatosensorial de nuestro cerebro, aquí arriba, donde nos ponemos las diademas un poquito más atrás, tenemos representaciones de nuestro cuerpo y que estas representaciones de nuestro cuerpo pueden cambiar con la experiencia que tenemos con el espacio. Por eso, por ejemplo, los pianistas tienen una representación más voluminosa de los dedos de sus manos, porque los utilizan más. Esto sucede gracias a la neuroplasticidad, que nos acompaña toda nuestra vida. Pero es que no terminó aquí la aventura. Seguí estudiando y me di cuenta que el cerebro se nos sale por los poros de nuestra piel, se nos sale por nuestro cuerpo. Por eso siempre digo que el espacio es una extensión de nuestro cerebro. Cuando conocí los pares craneales dije, claro, así llega la información. Este es el viaje que hacen. Y hay viaje de entrada y viaje de salida. No es una única dirección. Y esto es un ciclo constante. Si os preguntara, ¿cuántos sentidos tienes? Intentad hacer una lista. Hay veces que hay gente que me dice, madre mía, no me salen ni los 5 de primaria. Fue Aristóteles, bueno, tenemos datos de que la primera persona que estableció estos 5 sentidos fue Aristóteles. A día de hoy ha habido un grupo de investigación en la Universidad de Glasgow
conducido por Steve Draper, que ha identificado hasta 33 sentidos. Yo siempre digo que tenemos tantos sentidos como habilidades tengamos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, siempre cuento que mi madre es muy buena cosiendo y tiene como el sentido de la percepción de la tela, porque ve las telas y dice, no, esta está coja, digo, ¿qué es una tela coja? Entiende perfectamente cómo es esta estructura y es un sentido que ella ha desarrollado a raíz de su experiencia. Nuestras experiencias nos hacen desarrollar diferentes sentidos y cuanto más sentidos tengamos, más seremos capaces de ver. Pero es que no solo eso, no solo tenemos, y aquí viene lo bonito, no solo tenemos sentidos individuales, sino que se produce crossmodalidad sensorial. ¿Esto qué es? Seguro que habéis oído hablar de la sinestesia. Bueno, todos tenemos nuestra sinestesia, porque se nos juntan, ¿no?, los recuerdos, los olores, los sonidos, la textura. Todo esto es procesado simultáneamente, porque la realidad es multisensorial. No es unisensorial. No podemos diseñar arquitectura o un objeto teniendo en cuenta únicamente un parámetro. De aquí la dificultad de estas disciplinas. Según iba estudiando neurociencias, y evidentemente siempre he leído también de psicología, de antropología, he intentado consultar a otros profesionales y aprender, he entendido que el usuario de la experiencia de la arquitectura es un ente complejo, somos entes complejos y tenemos 3 dimensiones de actividad cognitiva. Por un lado, tenemos actividad cognitiva, tenemos actividad socioemocional y tenemos actividad fisiológica. La actividad cognitiva tiene que ver con el pensamiento, con cómo razonamos, con cómo gestionamos las emociones, etcétera, etcétera. La actividad socioemocional es la que nos ayuda a desarrollarnos en sociedad, a interactuar con el entorno y es nuestra vía de aprendizaje a través de la comunicación, que ya hemos hablado de lo complejo que puede llegar, ¿no?, y de todo lo que abarca la comunicación, no únicamente verbal. Y la actividad fisiológica es la que nos mantiene vivos. Yo creo que la arquitectura tiene que soportar y tiene que ayudar a que estos 3 tipos de actividades sucedan de manera que apoye a la salud, abogando por la salutogénesis, no curar solo cuando hay enfermedad. Por eso creo que había un error de base cuando yo estudié la carrera y ahora, gracias a mi trabajo y a las personas que me rodean y que trabajan conmigo, estamos empezando a cambiar. Los seres humanos tenemos necesidades cambiantes no solo a lo largo de nuestra vida, sino a lo largo de nuestro día. Y el objeto que utilizamos, el diseño, el espacio, tiene que poder responder en medida de lo posible a estas necesidades. Somos seres dinámicos y además tenemos la habilidad de poder adaptarnos a diferentes circunstancias. Hoy en día vivimos expuestos a entornos de muchísima estimulación, no solo por la tecnología, sino por todo lo que está sucediendo y esta necesidad abstracta de tener que estar en todo. Y ya empieza a ser tan alta que muchas personas empiezan a saturar y empezamos a encontrar medios para aislarnos. Y estos medios para aislarnos habitualmente tienen que ver con la calma de nuestros sentidos. Tienen que ver con que escuchemos ondas alfa, por ejemplo, para intentar escondernos del bullicio exterior. Tienen que ver con ponernos a oscuras, muchas veces. Grandes dolores de cabeza. Personas que tienen migraña necesitan recortar la estimulación visual, porque, como os contaba, ¿no?, la crossmodalidad sensorial hace que lo visual y lo auditivo se junten, con lo cual, si quito lo visual, puedo modular lo auditivo. En esto consiste mi investigación y sobre estos temas siempre publico. Me dicen, wow, ¿cómo sabes todo esto? Es que no he hecho otra cosa desde hace 20 años, ¿no? Y he conseguido, para mí esto es un gran puzzle y me alegra mucho compartirlo hoy con vosotras y con vosotros, porque he conseguido entender que la arquitectura no solo tiene que ver con los parámetros de construcción que hemos heredado de Euclides. El espacio no es solo geometría y material. El espacio tiene que ver con los estímulos que surgen de esta combinación de estos espacios y estos materiales. Y estos estímulos tenemos que conocerlos, y no solo los diseñadores, también los consumidores de arquitectura, porque tenemos que entender qué es de estos estímulos, cuál es el que me está disturbando, cuál es el que no me está permitiendo estar en homeostasis. Y cómo estos estímulos llegan a nuestros órganos de nuestro cuerpo, a nuestra piel, a nuestro corazón, a nuestros ojos, a nuestros oídos. Y estos órganos lo que hacen es que mandan información a nuestro sistema nervioso periférico y a nuestro sistema nervioso central. Y entonces se producen los juicios y se produce el razonamiento. Y vuelta otra vez, porque al final
nuestro comportamiento tiene un impacto en el entorno que habitamos y ese impacto vuelve a nosotros y a nosotras. Comprender este ciclo, que he resumido bastante, en esto consiste la investigación y en esto consiste, desde mi punto de vista, la arquitectura. Después de terminar o dar este paso teórico, dije, bueno, pero esto ¿cómo lo aplicamos? Porque si yo tengo todo este conocimiento sobre el sistema nervioso, pero luego no lo aplico en mis proyectos, ¿para qué he estado estudiando? Y así surge hace un año el Laboratorio de Representación Fenomenológica, que es un proyecto de investigación libre, no está asociado a ninguna universidad, que lo hago con una amiga mía que está en California, y hemos podido juntar a un grupo de 25 voluntarios y voluntarias que nos ayudan a recopilar información con el objetivo de desarrollar un lenguaje gráfico que nos permita explicar todos los aspectos intangibles de la arquitectura. Somos conscientes que la tarea ética de la arquitectura es velar por la salud emocional de los habitantes y para eso tenemos que hablar el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de las sensaciones y de las emociones. Y nos tenemos que valer de las herramientas gráficas, porque como decía Le Corbusier, dan menos lugar a la mentira. Estos son algunos planos, algunos dibujos que hacemos en los laboratorios, en los que hablamos sobre qué características visuales tienen los espacios y cómo estar en un sitio te ayuda a estar en conexión visual con otro. Yo que soy profesora de secundaria, es muy importante para mí no solo que todos los alumnos me vean a mí, sino que entre ellos se vean las caras. Porque cuando dos personas se están mirando la cara, a los ojos precisamente, sus corazones tienden a sincronizarse. Y esto lo puedo saber si yo realizo un mapeo visual del espacio. Hacemos también mucho trabajo relacionado con los olores. El olor, que es invisible, pero que se mueve con la temperatura del aire, porque el olor tiende a subir. Es el único sentido que no pasa por el hipotálamo, que llega directamente al ciclo, al área emocional de nuestro sistema límbico. Esto hace que esté muy ligado con la memoria, con los recuerdos. Por eso cuando olemos el perfume de alguien directamente nos viene la cara de esta persona. Por eso muchas veces a mis estudiantes también les decía, si te cuesta mucho estudiarte los verbos irregulares, tómate un chicle de un sabor que nunca tomes y en el examen no se lo contaré a nadie y te dejaré que tomes este chicle. Y esto les ayudaba a que la información llegase. En el Laboratorio de Representación Fenomenológica ponemos mucho énfasis en la representación del olor, porque pasan cosas como otra anécdota que también cuento a veces, en un hospital, bueno, justo como en la planta baja, no en la planta baja del hospital, pero en la parte de abajo abrieron una cadena de comida rápida. Y por la morfología del hospital, que hacía como una L con un poquito de U, el olor de la comida subía y llegaba hasta la planta cuarta, que era donde estaban los adolescentes que estaban ahí ingresados por oncología. Muchos de ellos pasaban mucho tiempo en el hospital. Claro, seguramente no podían bajar a este restaurante a comer, a lo mejor lo podían oler. Esto, la representación fenomenológica nos ayuda a poder hacer visible lo invisible. Trabajamos mucho con las texturas, con las discontinuidades térmicas, porque siempre tenemos el amigo friolero, ¿no? Pues dices, mira, pues tú siéntate un poco más para allá, que hace más calorcito, ¿no? Pero es algo que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Siempre digo, no lo vemos con los ojos, pero lo vemos con la piel. Y los resultados, la verdad es que además son bellos, son estéticos. El mensaje que hoy os quiero mandar es que el espacio tiene un impacto enorme y que es un tema demasiado serio como para que solo lo trabajemos los profesionales. De hecho, seguro que si os ofrecen comer huevos de gallinas camperas o de gallinas creadas en jaula, sabéis cuál elegir. Conocéis el impacto que el entorno tiene en las gallinas, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con los humanos? Podemos construir desde lo que sentimos y se llama neuroarquitectura. Muchas gracias.